Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy voy a responder a las dudas que me habéis dejado en el grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo. Antes de comenzar, anunciaros que vamos a hacer una cosa que llevabais tiempo pidiendo algunos, y hacer un training camp conjunto donde entrenemos, estemos en compañía, hagamos algunas charlas y en definitiva pues tengamos unos buenos momentos juntos y disfrutemos de lo que más nos gusta, que es el ciclismo y en un entorno único. Entonces, los días 7, 8 y 9 de julio vamos a hacer una concentración en la Sierra de Segura de Jaén, donde haremos 3 entrenamientos bastante exigentes, donde nos repartiremos un poco en grupos de nivel y aparte pues tendremos libertad para ir al ritmo que queramos, con algunos puntos de reagrupamiento y también de habituallamiento. También haremos por la tarde, después de recuperar, comer y ver el tour, pues haremos una serie de charlas muy prácticas sobre entrenamiento y más cosas. Por ejemplo, haremos una charla sobre por qué mejoramos y cómo optimizarlo, un taller de técnicas mentales para soportar mejor el esfuerzo, una charla de nutrición evolutiva para buscar mejor rendimiento y además todas las dudas y preguntas que vayáis teniendo a nivel individual a lo largo de la concentración. Y aparte de todo eso, y más que un training camp en sí, en estos 3 días lo que vamos a intentar es aprender, disfrutar y pasar buenos momentos. Por eso tenemos también incluida todo, el hotel, desayuno, comida y cena con mucha calidad y con alimentos serranos, porque en 3 días está claro que no vamos a mejorar para ganar el Tour de Francia, pero sí que quiero que sean 3 días de disfrute máximo para los que estemos allí. Así que la idea, más que estar con las patas en alto y comiendo pasta, pues es que estaremos bien, iremos a bañarnos, estaremos a gusto y bueno. Aparte, en un entorno privilegiado, todas las rutas son por parque natural, la mayoría de recorrido en altitud y a la sombra, o sea que aunque sea julio no vamos a pasar calor, no mucho calor. Así que vamos a esforzarnos porque de verdad esté bastante guapo. Además va a ser una experiencia muy reducida, solamente hay 18 plazas y si queréis inscribiros podéis escribir un email a contacto@msa.training o por redes sociales y Telegram, donde dejaré más información. Las plazas se adjudicarán por orden de reserva y mientras escribo esto quedan 11 plazas disponibles. Bueno, y ya sí, vamos con el episodio. Hola Manu, ¿qué tal? Yo te quería consultar si para la prescripción de ejercicios utilizas, por ejemplo, el vatios kilo a partir de la curva de potencia. Eso por un lado, y por el otro, si consideras interesante manipular una variable como el torque a la hora de la prescripción de trabajo intervalado. Muchas gracias. Hola Santiago, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, respecto a lo primero, no utilizo los vatios kilo para prescribir ni para analizar, porque bueno, no le veo la verdad ninguna utilidad práctica y sí que creo que es mucho más sencillo a nivel de los deportistas, o quizás por lo menos en mi metodología o de la forma en que estoy acostumbrado a trabajar, pues me es más fácil hacerlo con vatios absolutos. Al final en la curva de potencia solemos tenerla en vatios absolutos, igual que los test que hacemos, y así no tenemos que hacer la transformación a vatios kilo, ¿no? Aparte de que eso también requeriría unos cambios más o menos frecuentes debido a los cambios de peso del deportista, que no tienen por qué reflejarse en que la persona mueva más o menos vatios, ¿no? Entonces, bueno, creo que es más práctico trabajar con los vatios absolutos, pero bueno, también entiendo que eso depende de las preferencias del entrenador y del deportista y no es muy importante. Y respecto al torque, ¿no? Que es un tema súper interesante y que, bueno, sigue de moda, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido tampoco el entrenar basándose en los newton metros, por 2 motivos, ¿no? Por un lado, porque no es necesario, y ahora lo mostraré, y por otro, porque lo hace mucho más difícil, ¿no? Al final no es nada natural intentar mantener unos newton metros estables en la bici, ¿no? De hecho, y por algo, los ciclocomputadores no vienen con esa métrica. Y además, como decía, no solamente es que no sea necesario, sino que seguramente sea incorrecto tratar de mantener
unos newton-metros en exclusiva, ¿no? Y bueno, me trata de explicarlo. Sabemos todos que la potencia es igual al torque multiplicado por la cadencia, ¿no? Que esto nos lleva directamente a la fórmula de que el torque, por tanto, sería la potencia dividido entre la cadencia. Bueno, lo que quiere decir esta fórmula es que siempre están intrínsecamente relacionados potencia, torque y cadencia. Por ejemplo, si tú vas a entrenar y controlas la potencia y la cadencia, algo que nos resulta más o menos sencillo, si tú dices voy a entrenar a 300 vatios y a 50 revoluciones por minuto de cadencia, el torque se va a mantener estable. Pero es que hablar de torque sin hacerlo a la vez de una cadencia o una potencia asociada a ese torque es absurdo, no nos sirve. Por ejemplo, mira que hemos dicho que la fórmula de potencia igual a torque por cadencia quiere decir que torque igual a potencia dividido entre cadencia. O sea, que el mismo torque se puede conseguir aumentando la potencia y aumentando la cadencia o disminuyendo la potencia y disminuyendo la cadencia, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tienes, no sé, el umbral en 300 vatios, ¿vale? O eres capaz de mantener en 10 minutos 300 vatios a 90 de cadencia. Bueno, pues ese torque que te está saliendo ahí sería el mismo torque que te saldría si bajas la potencia a la mitad, 150 vatios, pero la cadencia también a la mitad, 45 revoluciones por minuto. Obviamente, vuelvo a decir, ¿no?, que a nivel fisiológico, muscular, bueno, y a cualquier nivel, ¿no?, mover la mitad de vatios de lo que puedes mover a la mitad de cadencia es mucho más fácil que mover más vatios al doble de cadencia, ¿no? Entonces, prescribir torque por newton metro, si no lo asocias a una cadencia o a unos vatios, no te sirve de nada. Y si sí lo asocias, entonces no tiene ninguna ventaja, ¿no? Porque lo hace todo más difícil. Y si de todas formas necesitas controlar dos variables, necesitas controlar la cadencia, por ejemplo, a la vez que el torque, pues entonces no tiene ninguna ventaja medirlo en newton metro respecto a prescribirlo en vatios, ¿no? Pero luego hay otra historia, ¿no? Y es que muchas veces estamos confundidos con lo que mide la métrica de torque, ¿no? O de newton metro, porque lo estamos utilizando generalmente donde no se debe utilizar, ¿no? O sea, el torque es útil para medir la fuerza máxima, si queremos llamarlo así, ¿no? O sea, nos puede servir para analizar sprint, arrancadas máximas, pero no en series largas sus máximas, ¿vale? Os voy a poner un símil para que se entienda. Imagínate que en vez de pedalear, la tarea que estamos midiendo es que hay que descargar un camión lleno de leña. Bueno, descargar ese camión es el trabajo que tienes que realizar, ¿vale? Los 500 palos, por ejemplo, que haya. Tú puedes hacerlo de varias formas. Puedes dar muchos viajes con poco peso, pocos viajes con mucho peso o muchos viajes con mucho peso, ¿no? Bueno, pues cuántos palos cargas, o sea, el peso que coges en cada viaje es el torque. Y cuántos viajes das es la cadencia, ¿no? Y la multiplicación de los palos que coges por los viajes que das es la potencia. Vale, entonces, medir solamente cómo de bueno eres descargando un camión en base a cuántos palos coges, ¿no? En base a los newton metros, es un poco absurdo porque sabes que cuanto más palos cojas por cada viaje, más lento vas a tener que dar los viajes, ¿no? Entonces, lo óptimo puede estar a medio camino entre coger muchos palos y dar los viajes mucho más rápido. Bueno, pues esto tiene otra contrapartida, ¿no? Otra consecuencia, y es que cuando lo medimos en esfuerzos que son sus máximos, que son esfuerzos de resistencia y que no están mediados por la capacidad del músculo de ejercitarse muy fuerte, sino de sostener la fuerza en el tiempo, ¿no? Como son las series de torque, que son bastante largas, ¿no? De 2, 3, 4, 5 minutos o aún más largas. Creemos que estamos midiendo fuerza cuando lo que estamos midiendo realmente es resistencia, ¿no? Porque la capacidad de que tú mantengas un torque alto, o sea, que cojas muchos palos durante todos los viajes que tienes que dar para descargar ese camión, ¿vale? No depende de que tú estés muy fuerte, sino de que tengas mucha resistencia para sostenerlo. Tú piénsalo en la bici, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que te limita a que tú puedas
mover un torque muy alto durante mucho tiempo no es la fuerza, sino la resistencia, ¿no? Entonces, cuando salen estudios diciendo, oye, los corredores de más nivel, los corredores profesionales, son capaces de mover más torque en esfuerzos largos que los corredores amateurs. Pero ese más torque que pueden mantener no es porque estén más fuertes realmente o porque su pico de potencia sea más alto, sino porque tienen más resistencia, más adaptaciones aeróbicas que hacen que puedan mantener un porcentaje más alto de su fuerza máxima contrayéndose durante todo el tiempo que dura ese esfuerzo, esa subida o lo que sea, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque a veces se habla del torque como una medida de la fuerza, como un entrenamiento de fuerza, pero de la forma en la que se suele pautar, con series muy largas y submáximas, desde luego no es un entrenamiento de fuerza, sino más bien de resistencia. Hola Manu, un abrazo desde Chile, soy Danilo y quería preguntarte algo que nos angustia a muchos ciclistas que entrenamos y por supuesto también trabajamos. ¿Qué perdemos y cuánto perdemos en los días en los que debemos obligatoriamente detenernos? O sea, se va perdiendo potencia aeróbica, anaeróbica, nos va bajando el FTP, no sé. ¿Qué es lo que nosotros perdemos y qué es lo que realmente no perdemos y de lo que no deberíamos preocuparnos luego de un parón? Eso, un abrazo. Hola Danilo, bueno, pues muchas gracias por la pregunta y la respuesta es que obviamente depende fundamentalmente de dos factores, ¿no? De cuántos días estés sin entrenar y qué hayas hecho previamente. En lo que me comentas de qué pasa si estoy un día sin entrenar, pues por un día generalmente no pierdes nada, ¿no? Siempre y cuando sea un día solo entre sesiones de entrenamiento, no que sea un día tras otro parado, ¿no? Entonces, la pérdida de rendimiento cuando tenemos un parón suele empezar después de que terminemos de supercompensar y de recuperar de la fatiga que hayamos acumulado en los días previos. Por ejemplo, si tú llevas un par de días o 3 entrenando de forma muy ligera, pues bueno, si ahí paras 2, 3, 4 días, sí que vas a tener una pequeña merma de rendimiento. Pero en cambio, si esos 4 días de parón son después de una competición, seguramente no pierdas casi nada, ¿no? Porque esos 4 días los vas a pasar recuperando y supercompensando. O sea, esto puede llegar a puntos, ¿no? Donde si tú, pues como le pasa a un ciclista profesional, si tú vienes de hacer 3 semanas entrenando, compitiendo a tope, porque pares una semana o pares 10 días, no vas a tener pérdida o merma de rendimiento, sino al contrario, ¿no? Seguramente supercompenses y puede que vaya un poco mejor que al terminar la gran vuelta. Entonces, ya te digo que no se pueden dar días exactos y estas tablas que seguro que has visto, que aparecen en sitios, ¿no? De, oye, a partir de 7 días empiezas a perder volumen plasmático. A partir de tantos días te afecta la masa mitocondrial. Bueno, son generalizaciones sacadas de promedios, ¿no? De cosas estándar que nos pueden servir como referencia para ver qué se pierde antes y qué se pierde después, pero que nunca se van a cumplir a rajatabla, ¿no? Luego, en cuanto a qué se pierde y qué no se pierde, más que meternos en tipos de adaptaciones que nos podríamos un poco complicar la vida, creo que es mucho más fácil y más sencillo si lo entendemos como, imagínate, como una escala, un espectro donde tienes en un límite lo que serían las adaptaciones más relacionadas con la explosividad y con la fuerza, ¿no? Con los esfuerzos muy cortos, de 1 segundo, 5 segundos, 20 segundos, etcétera, hasta la otra parte del espectro donde estarían las adaptaciones muy relacionadas con la resistencia, ¿no? Con estar muchas horas pedaleando, con recuperar bien entre series, con repetir esfuerzos durante una salida, etcétera. Bueno, pues cuando tú paras, lo que más se pierde o lo primero que se pierde son las adaptaciones relacionadas con la resistencia, ¿no? Cuando tienes un parón largo, tú puedes notar que en esfuerzos muy cortos, sobre todo si tienes muchas recuperaciones o son aislados, vas bien, incluso puede que vayas mejor, o sea, puede ser que incluso sprintes más, porque una de las desadaptaciones es que algunas fibras que eran rápidas y se volvieron lentas con el entrenamiento, pues pasan otra vez a ser fibras un poco más rápidas
Y bueno, entre eso y la frescura es posible que vayas bien en esfuerzos muy cortos, pero donde vas a notar la falta de entrenamiento es cuando hagas un fondo, ¿no? Y ya vayas en la tercera, en la cuarta hora, cuando repitas 2 o 3 esfuerzos máximos seguidos y veas que la recuperación es muy mala, etcétera, ¿vale? O sea, muchas de esas adaptaciones que antes aparecen cuando dejamos de entrenar, pues suele ser una disminución de los depósitos de glucógeno, una disminución del volumen plasmático y en general de la mayoría de adaptaciones centrales que hacen que, por ejemplo, notemos que los primeros días tras un parón el pulso va muy alto, ¿no? El corazón tiene que latir mucho para satisfacer las demandas de oxígeno de los músculos. Bueno, son las principales adaptaciones que ocurren al principio y que poco a poco vamos revirtiendo cuando volvemos a entrenar. Hola Manu, ¿qué tal? Mira, te dejo mi pregunta y a continuación la elaboro un poco. Aviso, queda para podcast. La pregunta es, ¿cómo ha evolucionado el mundo del entrenamiento en los últimos años? Bien, con la profesionalización del ciclismo, los equipos al final se esfuerzan en maximizar los resultados. Por ello, quizá, estamos asistiendo a la mayor aparición de talento joven de la historia. Cada vez disponemos de más información y se está trabajando en tenerla también lo antes posible. Últimamente estamos escuchando también poder obtener datos de glucosa en sangre o incluso el lactato, el poderlo obtener en tiempo real. Entonces, cuando apareció el potenciómetro, se creyó que aquello acabaría con la emoción en la competición y todos los corredores irían mirando su potenciómetro. Game over, ¿no? Sin embargo, esta nueva generación ha echado por tierra esos argumentos. Si ahora logramos medir, por ejemplo, la glucosa en sangre o el lactato en tiempo real, ¿el argumento será el mismo? Sería mi pregunta. ¿Ha evolucionado el mundo del entrenamiento también para adaptarse a la situación actual? O en alguna ocasión creo que te he escuchado que estarías dispuesto a entrenar un león de la selva. ¿El león de la selva que estás dispuesto a entrenar, lo entrenarías ahora igual que hace 20 años? Bueno, Manu, muchas gracias. Hola Gerardo, pues muchas gracias por la pregunta. Y sí, la verdad que daría para un podcast entero, así que voy a tratar de explicarme de forma bastante resumida, ¿no?, a las 3 partes de la pregunta. En cuanto a la evolución del entrenamiento en los últimos años, yo sí que te diría que más que gracias a los marginal gains, ¿no?, o a pequeñas cosas que van apareciendo y que por supuesto que sumadas pueden ser beneficiosas, pero creo que sobre todo la mayor evolución que ha habido en estos últimos años en profesionales y luego también ya en aficionados y en ciclistas o cicloturistas es sobre todo los big gains, ¿no? Y fundamentalmente se basan en cometer menos errores. O sea, ahora, por lo general, pues no cometemos tantos fallos en cuanto a la nutrición, en cuanto al entrenamiento, etcétera, ¿vale? Y eso creo que es lo que fundamentalmente marca la diferencia, ¿no? Y quizás es lo que ha permitido que tantos jóvenes pues ahora estén teniendo éxito en el ciclismo. Es que creo que quizás antes, con menos conocimiento, con menos entrenadores, con menos control, pues la persona tenía que ir probando y fallando en su entrenamiento hasta ir encontrando pues el punto justo de entrenamiento, el no cometer errores, de entrenar demasiado, de comer muy poco, etcétera. En fin, un poco los errores que todos hemos cometido en nuestro paso por categorías inferiores y que ahora pues los chavales, y bueno, chavales y no tan chavales, ¿no?, pero gracias al buen asesoramiento de entrenadores, nutricionistas o psicólogos, pues estos fallos se evitan, ¿no? Y creo que este es el principal método de mejora, ¿no? Ahora hay entrenadores en los equipos, ¿no?, que es algo que hace 20 años pues se veía como algo extraño, ¿no? De hecho, todavía quedan ciclistas, ¿no?, de la vieja escuela que no quieren que nadie les entrene, ¿no?, porque no lo ven importante o porque no quieren que cambie su dinámica. Así que bueno, creo que esto ha sido lo fundamental. Luego, por supuesto, pues sí, podemos hablar, ¿no?, de que, mira, hay más concentraciones, ahora hay psicólogos en los equipos, hay un montón de estrategias, de recuperación, de masajes, de nuevos suplementos, etcétera, y por supuesto que también afectan a cómo los corredores pues entrenan y rinden, ¿no? Pero ya te digo que para mí sobre todo se basa en la vía negativa, en el cometer menos errores con el entrenamiento y entender mejor los principios básicos. Luego, respecto a la medición del lactato en tiempo real, bueno, hace un par de años la UCI prohibió los medidores continuos de glucosa en competición de una forma un poco absurda, ¿no? Porque no, o sea, la medición de glucosa en competición no te va a decir nada de qué
qué reservas te quedan o cuánta potencia eres capaz de sostener en el tiempo, ¿no? Y con los medidores de lactato a tiempo real tampoco sería tan importante si se pudieran ver en carrera o no. De hecho, un potenciómetro da muchísima más información que un medidor de lactato o que un medidor de glucosa y no están prohibidos, ¿no? Y vemos corredores que los aprovechan en las competiciones, pues sobre todo pues para no hacer burradas al principio de los puertos, no empezar demasiado fuerte, controlar el ritmo, controlar las escapadas, etcétera. Entonces, bueno, quizás se podría plantear no poder ver la potencia en las carreras como medida de espectáculo, aunque tampoco creo que cambiase tanto, pero bueno, sí que en este aspecto quitar los potenciómetros del manillar de ciclista sí que podría tener algún sentido a nivel de espectáculo. Y ya respecto a la última, ¿no? De si entrenaría igual que hace 20 años, pues obviamente no, porque al final voy aprendiendo cada año, ¿no? Entonces, bueno, desde las bases y de cómo empecé yo a entrenar hace 6 años, pues algunas cosas he ido puliendo, perfeccionando, integrando. Y bueno, te diría casi que ahora, no solo yo, sino en general, creo que siguiendo el símil del león que decía, creo que se entrena más cerca de nuestra evolución, ¿no? O de nuestra genética que antiguamente. O sea, en los años 80, 90, 2000 era muy típico que los corredores acabasen totalmente quemados porque tenían muchos días de competición, hacían volúmenes muy altos de entrenamiento, dietas muy deficitarias, y creo que ahora una cosa que se ha mejorado es que los corredores son mucho más conscientes de sus percepciones y sensaciones y están antes dispuestos a recuperar y ajustar la carga en función de lo que sienten y experimentan, ¿no? Hola Manu, yo tengo una pregunta que es ¿cómo podríamos mejorar? ¿Qué consejos das tú para mejorar el V2 Max y qué nos puede limitar a la hora de desarrollar esa capacidad? Hola, pues muchas gracias por tu pregunta y te voy a dar una respuesta un poco diferente porque es una pregunta y un tema ciertamente complejo y creo que las respuestas típicas de oye, pues hay que hacer estos intervalos, de estas duraciones y tal, son absurdas ya en pleno 2023, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que cuando queremos mejorar el V2+, seguramente nos estamos equivocando de objetivo, ¿no? O sea, uno no le importa su V2+, uno le importa los vatios que mueve. Si quieres que lo especifiquemos más, podemos decir que nos interesan los vatios que muevo en la potencia aeróbica máxima o en duraciones de más o menos entre 3 y 8 minutos, ¿no? Vale, eso es lo que queremos mejorar, ¿no? Bueno, si nos apuramos más, queremos mejorar los vatios en toda la curva de potencia y nos importa poco si se consigue a través de un VO2 más alto o de una mejora del porcentaje, que sean los umbrales de este V2+, o de una mejora de la eficiencia, ¿no? Y bueno, esto que digo lo voy a ir desarrollando poco a poco, porque, por ejemplo, si nos ceñimos solamente al marcador, al V2+, que solamente medimos en el laboratorio y que además es dependiente de la forma en que lo midamos, pues bueno, podemos decir que puede estar limitado por 3 factores, ¿no? O sea, podemos tener limitación a la hora de captar este oxígeno, ¿no? Por problemas con la musculatura respiratoria, capacidad pulmonar, etc. También podemos intervenir, empeorar o mejorar en el transporte de este oxígeno desde los pulmones hasta el músculo. Bueno, aquí entraría en juego, por ejemplo, la masa de hemoglobina del deportista, el tamaño del corazón, el volumen plasmático, etcétera, los niveles de ferritina, bueno, todo eso. Y también podríamos ver como un limitante del V2+, ¿no? Y por tanto algo que puede subirlo es pues una mejora en la capacidad de que los músculos utilicen ese oxígeno a través de adaptaciones a nivel capilar, mitocondrial, etcétera, ¿no? Así que puedes ver que haya tantísimos factores que influyen en el consumo de oxígeno implica que no va a haber un entrenamiento per se que lo mejore más, ¿no? Ni siquiera el entrenamiento que sea más específico tiene por qué ser el único que lo mejore. Y es que se ha visto, por ejemplo, tenemos artículos científicos que muestran mejoras en el V2+, bueno, con entrenamiento de intervalos, por supuesto, pero también con entrenamiento de sprints
también con entrenamiento de fuerza incluso, por supuesto, a través de entrenamientos largos de baja intensidad, ¿no? A través del trabajo en zona 2. También se ha visto mejoras en el V2+, pues bueno, con concentración en altitud, con hipoxia intermitente, con exposición al calor e incluso con exposiciones al frío intenso, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay muchas maneras de mejorar el VO2+, y que quizá la forma más rápida pueda ser a través de intervalos que busquen maximizar el tiempo que pasamos en este consumo máximo de oxígeno, pero eso no quiere decir que sea la forma más eficiente siempre, ¿no? Porque cuando tú metes intervalos durante una semana seguida, pues bueno, pronto satura y dejas de obtener retornos, ¿no? Y entonces, cuando ya has obtenido una buena mejora del V2+, a través de meter series, por ejemplo, de 3 minutos, de 5 minutos, o microintervalos, o bueno, cualquier tipo de series que utilicemos que maximicen el tiempo en consumo máximo de oxígeno, pues luego a lo mejor va a tener una mejora o va a continuar con la mejora si además metes un poco de trabajo de fuerza o si además metes más volumen, aunque sea intensidades bajas, ¿vale? Y luego es importante destacar también que este trabajo, o la relación entre el trabajo, ya sea de serie o de baja intensidad o de las cargas de entrenamiento y la mejora del V2+, no tiene por qué ser proporcional y de hecho casi nunca lo es. Cada organismo, cada persona encuentra una solución diferente para adaptarse a las cargas de entrenamiento y por tanto mejorar nuestro rendimiento, pues en función de su contexto, en función de su genética, en función de qué factores tiene más entrenados y cuáles menos, etcétera. O sea, por ejemplo, quiero decir que ante un mismo programa de entrenamiento, incluso si queremos hacerlo aún más claro, ante 2 personas o 5 personas que mejoren un 5% sus vatios en un test de 5 minutos, una persona lo puede hacer mejorando su consumo máximo de oxígeno y no mejorando nada más, mientras que otra persona puede hacerlo a través de mejorar la capacidad de soportar acidez muscular, otra lo puede hacer mejorando su eficiencia, otra mejorando el porcentaje de el V2+ que puede mantener para esa duración determinada, etcétera, ¿no? Entonces, yo en esto soy cada vez más pragmático y la verdad que, bueno, me importa poco si lo que mejora es el V2+, el umbral o lo que sea, ¿no? Sino que realmente lo que me importa es que mejoren los vatios del deportista, ¿no? Y que el organismo encuentre la estrategia que considere y que pueda para conseguirlo. Muy bueno, hermano. Nada, mi pregunta es la siguiente. ¿Cantidad o calidad? Creo que es el debate de hoy en día. O uno de los debates en todas las grupetas, ¿no? Bueno, pues la eterna pregunta, ¿no? ¿Intensidad o volumen, ¿no? O cantidad versus calidad, como lo llamas. Y bueno, en mi opinión creo que tenemos que huir de dogmatismo y de extremos. Igual que hace unos años parecía que la única forma de mejorar y la cura a todas las enfermedades venía del entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿no? Lo que llamábamos HIIT. Ahora parece que el fundamento para entrenar o la única forma de conseguirlo es utilizando muchísimo volumen a bajas intensidades, ¿no? Lo que llamamos zona 2 o incluso zona 1. Bueno, pues seguramente la realidad esté entre esos ambos mundos, ¿no? Cogiendo lo mejor de cada uno. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía antes, esto es un espectro de intensidades y cuando incidimos siempre en una determinada intensidad, en una determinada vía metabólica o en un determinado músculo, lo que pasa es que entramos en la zona de los retornos decrecientes, ¿no? Si eso lo notáis fácilmente cuando empezáis a entrenar, pues mejoráis rápido y poco a poco cada vez la mejora va siendo más pequeña hasta que llega un punto que no mejora. Y lo mismo pasa aquí a este nivel, aunque sea entrenamiento de resistencia, pero está claro que cuando metes mucho trabajo de calidad llega a un punto donde más calidad o más intensidad ya apenas te hace mejorar, incluso puedes llegar fácilmente al punto donde ya empiezas a tener rendimientos incluso negativos, ¿no? Que entrenas y empeoras. Y lo mismo pasa con la persona que mete mucho volumen, pero sin intensidad, ¿no? Entonces, bueno, al final la clave, pues, yo creo que pasa por ambas. Lo que sí es cierto, ¿no? Y es que el trabajo de calidad
¿no? O de intensidad, pues te hace mejorar mucho más rápido, ¿no? Y además mucho más. O sea, está claro que meter series es como una condición que, aparte que te hace mejorar rápido, es casi imprescindible para mejorar cuando el deportista tiene cierto nivel, ¿no? O sea, si queremos rendir, por ejemplo, en ciclismo de carretera y no metemos nunca intensidad, es poco probable, ¿no?, que nuestro rendimiento vaya mejorando mucho. Pero bueno, del mismo modo, y como decía, también te quema rápido, ¿no? O hace que pronto dejas de obtener beneficio, mientras que el entrenamiento de alto volumen pues tiene unos retornos mucho más pequeños, te va haciendo mejorar muy lentamente, pero a la vez es muchísimo más sostenible en el tiempo porque no te genera tanta fatiga y al final es lo que te va permitiendo que tú vayas mejorando pues año a año en ciclos de tiempo largos, ¿no? Así que la respuesta a esta pregunta, pues como ves, alternar y luego ajustarlo también un poco a nuestro contexto y a nuestras competiciones. Por ejemplo, si soy una persona que tiene 6, 7, 8 horas a la semana para entrenar, pues mi progreso en el entrenamiento va a estar mediado por un aumento de la intensidad, porque el volumen no lo puedo aumentar más, mientras que si tengo tiempo ilimitado, pues seguramente el progreso provenga de meter más horas. Hola Manu, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos mejorar para que nuestro metabolismo sea más eficiente en el reciclaje del lactato y así poder aprovecharlo en la ultradistancia? Gracias por tu tiempo. Hola, pues muchas gracias por la pregunta. Y mira, creo que puedo empezar la respuesta citando la que llaman ley de Goodhart, que dice que cuando el indicador se convierte en el objetivo, deja de ser un buen indicador. Y esto viene al hilo de que, como en una pregunta anterior, pues muchas veces confundimos lo que son marcadores fisiológicos, o sea, aspectos que utilizamos para medir lo importante, que es, por ejemplo, pues tener un buen metabolismo aeróbico, ser capaces de generar mucha energía, mucha potencia en esfuerzos largos, pues confundimos estos indicadores con metas, ¿no? Entonces, en este caso, y por ejemplo, ¿no?, con la prueba que me dices que es de larga duración, de baja intensidad, pues bueno, el reciclaje del lactato, por lo menos en la gran mayoría de la prueba, no suele ser un problema, ¿no? Porque la intensidad es tan baja que seguramente si está encima por debajo del primer umbral, pues el lactato no llega a salir en sangre, ¿no?, sino que se reutiliza en el propio músculo. Entonces, en este caso, a lo que nos interesa es tener un buen metabolismo aeróbico, ¿no? Y todo esto viene determinado por una buena masa mitocondrial, aparte de otras adaptaciones, que harán pues no solo que recicle más lactato, sino que seguramente pues puede mejorar o la capacidad, la tasa que tienes de producir energía a través de los ácidos grasos. También hará que involucres menos fibras rápidas en el esfuerzo, etcétera. O sea, un montón de adaptaciones que vienen englobadas en que tú tienes un mejor metabolismo aeróbico. Luego también pasa con estos indicadores fisiológicos que no podemos controlarlos a nuestro gusto, ¿no? Como dije en la respuesta anterior, el cuerpo se autoorganiza y no siempre, por ejemplo, el tomar dietas bajas en hidratos de carbono y entrenar, o entrenar en ayunas, no siempre es la mejor estrategia para mejorar el fat mass, ¿no?, o la capacidad máxima de grasa que puede utilizar el deportista, o hasta qué intensidad puede seguir utilizando ácidos grasos. O sea, la famosa área debajo de la curva de oxidación de grasa. Y lo mismo pasará con el reciclaje de lactato. Puede estar muy guay decir, bueno, pues que la zona 2, el entrenamiento en zona 2 a la intensidad X, es la mejor intensidad para reciclar lactato porque es la intensidad a la que durante el ejercicio se recicla más. Sí, pero eso luego no se refrenda con estudios que de verdad muestren que ese entrenamiento es mejor que uno en zona 3 o en zona 4 o de microintervalos para realmente conseguir las adaptaciones aeróbicas que te van a hacer mejorar en esa capacidad. Por tanto, yo creo que a nivel práctico lo tenemos muy fácil y tan fácil que a veces nos enfadamos, ¿no? Y es solamente necesitamos saber, oye, ¿está mejorando la potencia que soy capaz de hacer en 4 o en 5 horas, ¿no?, si mantengo todo lo demás estable? Porque si está mejorando, seguramente la capacidad de utilizar ácido graso o de reciclar lactato esté mejorando, pero es más fácil de programar, de medir o de evaluar. Y además es un indicador, digamos, integral de lo que está ocurriendo dentro del organismo, porque te pongo un ejemplo. El entrenamiento de fuerza se ha visto que mejora la capacidad de resistencia en tiradas muy largas, ¿no?, en pruebas de ultradistancia. Pero a nivel, digamos, fisiológico,
si lo queremos ver así, o metabólico, pues no achacaríamos fácilmente qué efecto tiene el entrenamiento de fuerza con el reciclaje del lactato, pero sin embargo hace que mejore el rendimiento, ¿no? Y lo mismo con, por ejemplo, pues tener una dieta basada en comida real, estar relajado, estar tranquilo, exponerte al calor, exponerte al frío, etcétera, ¿no? Entonces, estos indicadores más globales son los que nos interesan más para mejorar esto de cara a cualquier cosa, ya no sea solo a la ultrarresistencia, sino a la mejora de rendimiento y de la salud. Hola Manu, muy buenas. Primero darte la enhorabuena por el podcast, en el cual te seguimos mucho y aprendemos mucho. Y también darte la enhorabuena por tu libro. Como te dije por Twitter, sigo leyendo. Me parece un espectáculo de libro, al cual animo a todos a que lo adquiráis, porque es una maravilla. La pregunta es, para un cicloturista normal, como yo, como muchos, ¿cómo periodizarías tú una temporada en la que solo tienes 1 o 2 eventos a los que acudir? Me explico, si solo tienes 2 eventos, ¿qué haces? ¿Un bloque o 2 anteriores al evento de V2 Max, de FTP de unas 3 semanas cada uno? ¿Los alternarías? ¿Dejarías unos periodos de base entre medias? ¿O simplemente harías 10 meses de base para un solo evento y luego 2 meses de específico? Gracias, un saludo y enhorabuena. Continúa haciendo lo que haces porque nos encanta a todos. Hola, pues muchas gracias por la pregunta y desde luego es otra de esas preguntas que darían para podcast. Pero bueno, voy a tratar de responderla lo mejor posible, sabiendo que además tengo un curso de periodización del entrenamiento donde abordamos todo esto en ciclismoevolutivo.com. Pero bueno, vamos allá con la respuesta. Y lo primero que, claro, habría que decir que depende de cómo de juntos o de separados estén esos objetivos en la temporada, ¿no? Porque no es lo mismo si están, uno y a las 3 semanas el otro, que si tienes uno en mayo y el otro en octubre, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de esto, lo que sí que diría al principio es que lo óptimo, lo ideal, lo mejor, es que tú vayas entrenando bien durante todo el año, aunque no tengas los objetivos cercanos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la mejora de rendimiento, ¿no? y la adaptación depende solo de lo que dura un pico de forma, que suelen ser, pues bueno, entre 3 y 6 meses. Pero eso es simplemente un ciclo que ocurre a una duración media, pero luego ese ciclo se va, digamos, complementando con otros ciclos, ¿no? Con otros picos de forma, que si tú has hecho las cosas bien, cada vez van siendo los picos más altos y los valles de ese ciclo un poco también más altos, mientras que si solamente te preparas pues bien o entrenando bien los 3 meses previos a cada objetivo y el resto te dejas ahí y no entrenas bien o no entrenas directamente, pues no vas a tener esa progresión de ciclo a ciclo, ¿no? Que va a hacer que tu mejora pues sea cada vez, o que tu rendimiento sea cada vez mejor conforme vayan pasando los objetivos, ¿no? Entonces, yo como organizaría la temporada es por bloques, ¿no? Por mini picos de forma, si queremos verlo así. Incluso podemos hacer que en cada bloque, que pueden durar entre 2-4 meses, pues podemos terminarlo, si no tenemos carrera, pues con con alguna quedada con la grupeta, con algún objetivo virtual, ¿no? De, pues voy a hacer tal recorrido, pero lo voy a hacer a tope. O sea, si queremos por mejorar la motivación, ¿no? Por tener unos test al final del ciclo para ir viendo la evolución. Y bueno, yo ahí iría haciendo esos pequeños mini bloques y luego ya cuando tenga el objetivo de verdad, pues ahí puedo hacer un bloque que sea un poco más exigente, con más semanas específicas, ¿no? Y un poco menos de semanas de base general. O sea, bueno, si cada bloque, si lo tenemos, ¿no? Los primeros bloques que están lejos de las carreras, pues hacemos, por ejemplo, 6 semanas de base y 2 de intensidad, o 1 de intensidad, pues conforme nos vayamos acercando a la carrera objetivo, irán disminuyendo las semanas de base general y aumentando las semanas de especificidad antes del objetivo, ¿no? Siempre esto muy general, porque en realidad pues depende mucho de cómo la persona se vaya recuperando, ¿no? O sea, tú como deportista pues tienes que ir viendo, oye, ¿puedo meter más carga o no puedo meter más carga?
y también sabiendo que no quieres quemar naves o no pasarte en las primeras semanas, los primeros bloques de trabajo, para que luego en los que viene la competición puedas entrenar más y estás listo. Pero bueno, así sería como lo haría a grandes rasgos. Luego, después de cada bloque, pues tienes que saber también meter un poco de recuperación para dejar que el cuerpo se restaure y volver a trabajar bien. O sea, las mismas dinámicas que hacemos durante una semana, con días de carga, días de más mantenimiento y días de recuperación, pues lo vamos haciendo a patrones más largos, como es mes a mes. Pero y claro, ahí también tenemos que ser nosotros conscientes de que nuestro rendimiento, aunque a la larga sea a mejor, pues tendrá esos ciclos donde a veces, pues, si lo llevamos bien, tendremos meses donde mejoramos y otros donde empeoramos, y todo forma parte del mismo proceso. Y bueno, esta era la última pregunta del podcast, así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado, y a los que queráis hacerlo para próximos episodios así, pues ya os digo, en el grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo podéis entrar, voy a dejar una publicación fijada donde podéis mandar vuestra nota de voz, y en el próximo episodio de preguntas y respuestas intentaré responderla. Así que nada, yo soy Manu Solo Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.